el capítulo 1. Estamos estudiando Hechos. Hechos capítulo 1. En el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Dice conmigo, leámoslo juntos en alta voz, ¿vale? Juntos. Dice así, 1, 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Señor, gracias Dios por tu palabra, porque tu palabra nos da alimento, nos alimenta y nos da crecimiento para salvación. Gracias porque a través de ella te conocemos, oh Cristo, para ser uno contigo, para entender tus propósitos, para responder a tu voluntad, para poder reflejar lo que tú eres. Necesitamos conocerte a través de tu palabra. Señor, en esta noche enséñanos, permítenos estar atentos a tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que me adelanté, creo que van los anuncios, ¿sí? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces esta noche el tema mandamientos por el Espíritu Santo. Hemos venido hablando acerca de que el libro de Hechos narra la historia del nacimiento y desarrollo de la iglesia por el Espíritu Santo. El libro de Hechos no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. El libro de Hechos es la continuación de un primer libro que escribió el evangelista Lucas, y fue el Evangelio de Lucas, donde en Lucas cuenta la historia acerca de Jesús y sus obras. Y luego de que Jesús asciende a los cielos, él sigue contando cómo se desarrolla la obra de Cristo en la tierra. O sea que después de la ascensión de Cristo, empieza a contar es la historia de la iglesia, y hasta el día de hoy la está contando. La historia de la iglesia, cómo se desarrolla la obra de Dios aquí en la tierra, cómo sigue trabajando, obrando el Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, en esta introducción que hemos visto ya por 4, creo que esta es la quinta parte que vemos de estos 2 versículos primeros de Hechos, el autor nos comienza recordando lo que escribió en el primer libro y cómo Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jesús fue recibido, ¿verdad? Hasta ese día cuenta la historia de lo que Jesús hacía y enseñaba. Jesús primero hacía y luego enseñaba. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están viendo el celular? Los veo como distraídos. Los veo como distraídos. ¿Cómo aprende uno? Escuchando y prestando atención, ¿verdad? Si yo miro a alguien por ahí paradito, le voy a llamar la atención. Por ahí como andando, dando vueltas. ¿Para qué? Para que pueda entender. Entonces, dice hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber, ¿qué? Mandamientos. ¿Qué fue lo que Jesús dio antes de ascender al cielo? Dio unos mandamientos. ¿Para qué son los mandamientos? Pues para cumplirlos, para obedecerlos. ¿A quién le dio esos mandamientos? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles lo transmitieron a quién?
a la iglesia, a nosotros. O sea que esos mandamientos también son para nosotros. Y eso fue lo último que el Señor hizo antes de ascender al cielo, dar unos mandamientos para que se tengan en cuenta y para que nosotros como iglesia los cumplamos. Pero esos mandamientos fueron dados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo, como está en nosotros, está en la iglesia, Él sigue recordándonos esos mandamientos. ¿Qué mandamientos fue los que Jesús dejó antes de ir a los cielos? Eso ya lo vimos. ¿Cuáles fueron los mandamientos que Jesús dejó antes de ascender al cielo? No, esos son mandamientos de la ley. Que prediquemos el evangelio. ¿Sí? ¿Sí fue así? Vayan y prediquen el evangelio a todo el que se le atraviese, a toda criatura. Ese es un mandamiento para la iglesia, ¿verdad? Sinceramente, ¿cuántos están obedeciendo ese mandamiento? ¿Cuántos le predicaron el evangelio esta semana a una persona? Levanten la mano. Bueno, gloria a Dios. ¿Y el resto? No obedecen los mandamientos del Señor. ¿Qué pasa cuando usted da un mandamiento y no se hace caso? Cuando usted como papá da un mandamiento en la casa y me hace el favor y me hacen esto, y usted llega y no lo han hecho, ¿usted qué pregunta? ¿Por qué no hicieron esto? Si yo ordené que se hiciera esto. Entonces, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Ignorado, no se siente valorado, ¿verdad? Ah, no, yo aquí valgo cero a la izquierda, porque yo hablo y nadie hace caso. ¿Cuántos han sentido así alguna vez? ¿Solamente una persona? No, yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso. ¿Cómo se siente Jesús que Él dio unos mandamientos y no se obedece? Hay que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque es a través del evangelio que las personas pueden ser salvas. Si no predicamos el evangelio, ¿quién va a ser salvo? Bueno, usted ya está asegurado, ¿cierto? Ya tiene el seguro contra el fuego. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocen a Cristo? ¿Cuántas personas hay afuera que no conocen al Señor? Si aquí en la iglesia somos 300, 350 personas o máximo 400, ¿cuántas personas hay en este sector que no han conocido a Cristo? ¿Cuántos habitantes hay solamente en esta comuna 8? ¿Cuántos, hermanita Patricia, usted que sabe harto de eso? ¿Como que unos 10,000? En este sector, comuna 8, pongámosle 10,000. Y que hayan 700 cristianos en este sector, 800. ¿Cuántos faltan por conocer al Señor en este pedacito? ¿Cuántos habitantes hay en Villavicencio? 600,000 habitantes. ¿Y cuántos cristianos hay en Villavicencio? No pasamos de 12,000. Y eso contando así rápido. ¿Cuántas personas hacen falta por conocer a Cristo en Villavicencio? Si hay 600,000 así bajito, y póngale que hayan 12,000, ¿cuántas personas necesitan el evangelio? Como 588,000 personas. Y eso es hartísimo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Pues vayan y predíqueles. Ese fue el último mandamiento que el Señor dejó antes de ascender a los cielos. Fue lo último que dijo. Pero dio otro mandamiento.
¿Cuál? Hagan discípulos. O sea, predíqueles el evangelio y luego ¿qué hagan? Y luego discipúlelo. O sea, formar discípulos. ¿Qué es formar? Enseñar, empezar a enseñarle. Como cuando uno tiene sus niños, bebés, y comienza a enseñarle. ¿Y qué es lo que primero le enseña usted a un bebé? ¿Qué es lo primero que le enseña? Lo primero que le enseña es a que deje dormir. ¿Cierto? Deje dormir. Y le da sus palmaditas, es un bebecito, pero también le saca el mal genio, ¿verdad? Y comienza uno de ahí para adelante, enseña y enseña y enseña. ¿Hasta cuándo? Pues ya se defiende solo, ya vive solo, ya es independiente, ¿verdad? ¿Cómo es formar discípulos en la iglesia? Escoger una persona y caminar con él, ¿cierto? Venga, Jonathan, hacemos una ilustración. Mire lo que es formar un discípulo. Mire acá. Formar un discípulo es esto: cogerlo de la mano y caminar con él. Sí, casi me caigo. Esto es hacer un discípulo. Caminar con él y enseñarle. Gracias, Jonathan. Y comenzar a enseñarle. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles es formar? ¿Sí sabía? De las cosas más difíciles es formar. Porque a veces usted tiene que regañarlo. A veces tiene que darle unas chancletaditas. Pao, pao. O a veces abrazarlo, ¿cierto? A veces darle una felicitación. Enseñarle, esto no se hace, esto sí se hace. ¿Por qué? Porque él no sabe. Ese niño necesita ser formado, pero porque es difícil. Porque a veces ese niño se pone bravo. ¿Usted se acuerda cuando sus niños estaban pequeños y usted lo castigaba por algo que ameritaba? ¿Y qué le decía al niño? Ya no lo quiero, chino feo. Así le decía al papá, ya no lo quiero. Y se tiraba al piso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque formar no es fácil, hermano. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? Vaya y hagan discípulos, fórmelos y enséñales todo lo que necesitan saber de mí. Todo. Enséñele acerca de Jesús y enséñele todas las cosas. Él no dijo enséñele algunas cosas, no. Dijo enséñele todas las cosas. Le hago una pregunta. ¿Cuántos tienen un discípulo? Levante la mano sinceramente el que ya tiene un discípulo y lo está formando. Uy, hay varios. Yo también. Y mientras yo voy caminando, le voy enseñando. Alejo, ¿qué le digo yo a usted cuando vamos en el carro? Le voy enseñando mientras voy en el carro. Le digo, Alejito, no haga esto. Nunca vaya a caer en tal situación. Mira, esto dice Dios, esto dice la Biblia. Y desde que él está, bueno, desde los 13 años estamos enseñando, pero ahí vamos con él, enseñándole. Y una de las cosas que le he enseñado estos días, ¿sabe qué le he enseñado? ¿Qué le he enseñado?
No ha aprendido. Toca volver a repetir la lección. Que la verdad no se negocia, pero le he enseñado, no vaya a ser rebelde. No vaya a ser rebelde. Porque la rebeldía no le trae nada bueno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y le cité el texto. Antes de la caída es la altivez. Y sabe que muchas personas, y présteme atención a lo que le estoy diciendo porque estoy hablando palabra de Dios. Muchas personas no progresan por su rebeldía. No avanzan porque no se dejan enseñar, porque no se dejan formar. Porque cualquier cosa que les digan ya de una vez explotan. No, hermano, la vida no es así. Cuando usted tenga un discípulo y lo esté formando, lo primero que usted tiene que enseñarle es a ser humilde, a recibir la palabra. Yo conozco muchas personas, y se lo dije a Alejo hoy, personas que estuvieron antes que yo en el ministerio y hoy en día no están. Se rebelaron, les dio soberbia. ¿Y sabe cómo terminaron? Terminaron mal. Yo los conozco porque no se dejaron formar. Y la Biblia dice, vaya, forme discípulos, hagan discípulos. Cada uno de nosotros tiene que tener un discípulo. Enséñele, camine con él, léale la Biblia, léale la palabra, dígale lo que Jesús es, enséñele de Jesús. Enséñele, porque el fracaso de muchos cristianos viene porque nunca alguien les enseñó, porque nadie los formó. Crecieron ahí a la topa tolondra. ¿Sabe cómo es eso? ¿Sabe cómo es eso? Como cuando un niño crece sin hogar. Nadie le enseñó, por ahí dando tumbos para un lado, para el otro, defendiéndose solito, por ahí. Así crece, y ese niño crece sin valores, sin principios, sin nada. Y después, cuando grandes, ¿qué pasa con ellos? Hacen grandes daños. No les sirven a la sociedad. ¿Por qué? Porque nunca fueron formados. No fueron formados. Y la formación exige disciplina, y la formación exige que hay que enseñarle y que hay que corregir y que hay que hacer todo lo que sea posible para formarlo. Yo tenía 10 años, 10 o 11 años. Ya me gustaba jugar eso, los boliches, las bolas. Me puse a jugar con un amiguito que era más alto que yo, más grande que yo, 13 años tal vez tenía. Y nos pusimos a jugar y el chico me peló todas las bolas, todas. Me dejó sin una. Y entonces estábamos jugando y yo vi esa, como uno hacía una rueda ahí, y una troya y poco de bolas. Y cuando él dio la vuelta, yo cogí todas las bolas y me las embolsillé y salgo corriendo. Y él detrás mío. Y yo alcancé a llegar a la casa y la puerta estaba abierta y me metí. Y mi mamá estaba en la puerta preciso ahí. Nunca se me olvide eso, nunca. Y el chico dijo, señora, su hijo me robó las bolas. Yo iba con el bolsillo lleno de bolas. Mi mamá me cogió, me agarró de la mano, cogió una vara y me pegó como hacía tiempo no me pegaba. Y me dijo, para que el día de mañana usted no sea un ladrón. Y sabe que a muchos hijos les falta eso, les falta vara.
Les falta vara, porque por eso crecen desordenadamente. Les falta vara. ¿O no, Estevitan, cierto? Yo me acuerdo esa vez que... Ya admiré a Albita esa vez. Él se acuerda. Y ella se puso, amarró los pantalones. Y vea, ahí está ese hombre de Dios, vea. ¿Por qué? Porque necesitamos ser formados, hermanos. Si tiene que darle vara, dele. Yo lo hice con mis hijos, les di vara. Aunque la que más le dio fue mi esposa. Por eso la aman más a ella. Si tocaba sacarlos de la casa, los sacábamos. Ahora, pues usted no tiene que hacer lo que yo haga. No haga lo que el Señor le dice. Pero hay que formar. Lo más difícil es formar. Y el Señor dijo, vaya y hagan discípulos. ¿Estamos cumpliendo ese mandamiento? Si usted no tiene un discípulo, usted está obviando lo que el Señor dijo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algo acá. Vamos a Efesios. Quiero hacerle caer en cuenta algo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Aunque hoy en día los psicólogos dicen que no hay que pegarle a los niños, que porque no sé qué, que se traumatizan, eso es mentira. 4:11. No, claro que no los psicólogos de acá, no, de acá no, los de la iglesia no. Sí, porque ya vi que Natica estaba diciendo algo y no tiene razón, los de acá no. Dice el versículo 11, dice conmigo, y él mismo, ¿qué hizo? ¿Quién es el mismo? ¿Quién? Jesús. Si usted lee los versículos anteriores, está hablando de Jesús, que él subió al cielo, dio dones a los hombres, ¿sí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros ¿qué? Evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar ¿a quién? A los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién constituyó el liderazgo de la iglesia? ¿Quién? Cristo. No es la misión panamericana ni la misión asamblea, no. Yo les he dicho, los nombres de las misiones es por cuestión del gobierno. Quitémonos eso de los nombres. ¿Quién lo constituyó? ¿Quién constituyó el liderazgo de la iglesia? Cristo. Dice, ¿y él mismo qué? Constituyó, estableció, afirmó un liderazgo en la iglesia. ¿Quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Capacitar ¿a quién? A los creyentes. Capacitar a los creyentes. ¿Cuál es mi tarea, hermano? Como pastor y los pastores que vemos en esta iglesia. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es? Capacitar. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ante Cristo? La mía. Capacitarlos. ¿Para qué? Para que ustedes hagan ¿qué? La obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién tiene que
predicar y hacer discípulos? ¿Yo o ustedes? Yo tengo que capacitarlos a ustedes. ¿Y ustedes? Ustedes deben hacer la obra. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje, la enseñanza? Yo no edifico la iglesia, la edifica el Señor a través de ¿quién? A través de ustedes. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, eso es como que hay una empresa, pongamos un ejemplo, hay una empresa de arepas y esa empresa vende 10,000 arepas al día, un ejemplo. Entonces, ¿qué hace esa empresa? ¿Qué hacen los accionistas de esa empresa o los dueños de esa empresa? ¿Qué hacen? ¿Contratan qué? Personas. ¿Para qué? Pues para que capacitarlos para que ellos hagan la producción. Ese es el diseño de Dios. Yo no lo inventé. Eso lo instituyó el Señor. Yo pregunto, ¿el Señor es perfecto en lo que hace? Él es perfecto. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque no estamos haciendo la tarea. No la estamos haciendo. Entonces usted puede pensar, eso que lo haga el pastor, para eso le pagan. ¿Cierto? Cualquiera, claro que aquí no hay, gracias a Dios, ¿no? Para eso le están pagando al pastor de tiempo para que él se dedique a eso. No, hermano, mi labor es capacitar. Esa es mi labor. ¿Cómo capacito yo? Por ejemplo, tengo un discipulado donde tengo varios hermanos y les estoy diciendo, ustedes tienen que tomar apuntes, tienen que tener presentes sus 5 sentidos acá porque ustedes tienen que enseñar a otros. Y comenzamos a capacitarlos y a enseñarles y hacen preguntas entonces estamos capacitando a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio, o sea, los creyentes. Hermanito, ¿quiere que le diga una cosa? ¿No se me pone bravo? Usted fue llamado por Dios no solamente a venir los domingos y los miércoles a culto, sino a discipular a otros y hacer la obra del ministerio. A eso lo llamó Dios. Usted no está aquí de lujo, ¿sí? Como cuando uno compra un vasito de adorno, una jarrita de adorno y ya está ahí con el florero ahí, quietico, de lujo. No, hermanitos, ustedes no están aquí de lujo. Ustedes están aquí para ser capacitados, para hacer la obra del ministerio. Así no digan amén. Amén, ¿no? Esa es la responsabilidad de la iglesia. El Señor constituye apóstoles, profetas. Recuerde que esos no son títulos, esos no son títulos de jerarquía, sino son ¿qué? Funciones. Es una función. Papá no es un título, papá es una función, mamá es una función, ¿verdad? No son títulos, hermano. Y que el hecho de que le llamen pastor, si me llaman pastor, bien, y si no me quieren llamar pastor, también. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que me llamen pastor. A mí no, que no hay pastores. Eso a mí me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque lo que vale es la ¿qué? La función. ¿Cuál es la función de un pastor? Cuidar, capacitar, enseñar, proteger, ¿verdad? Esa es la función de un pastor. Y debe haber un pastor en la iglesia. El apóstol Pablo le recomendó a Tito que estableciera ancianos
en cada iglesia, en cada ciudad. Pero bueno, apóstol es alguien que es enviado a abrir obras o a supervisar o a firmar en la doctrina de las iglesias en su comienzo. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que dicen que no hay apóstoles. Pero vamos a mirar algo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Primera carta a los Corintios 12, 28. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente ¿qué? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Si usted mira y examina ese versículo, hoy en día hay una corriente cristiana que enseña que hoy en día no hay apóstoles, no hay profetas y que no hay sanidades y que no hay este y que no hay otro. Yo le voy a recomendar algo, hermano. No coma cuento. Mira, hay personas que lo primero que escuchan de una vez comienzan a divulgarlo y a transmitirlo sin tener una base, un conocimiento. Hermano, primero digiéralo. Usted escuchó algo nuevo que le pareció bonito, indague, profundice en la palabra, no repita como un loro. No, indague. ¿Cómo así que ya no hay sanidades? ¿Cómo así? Ahí dice los que sanan, los que administran. Ahí está. ¿Para qué lo puso Dios? Pues para capacitar a los creyentes, para capacitarlos. Entonces, debemos entender lo siguiente, que en cuanto al fundamento, Jesús llamó a 12 apóstoles, ¿sí? Más Pablo, como dice Pablo, que él fue el último, ¿sí? Dice, como a un abortivo me llamó. Él fue el último. ¿Para qué los llamó Dios a ellos? ¿Para colocar qué? El fundamento. Es un ministerio fundacional, o sea, colocar un fundamento. Pero como el fundamento ya está puesto, en ese sentido ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque ya el fundamento está puesto. ¿Ya qué más se va a decir? Si usted va a construir una casa y le hace el fundamento, las bases y todo eso, después de que usted ha subido paredes, ¿vuelve a hacer un fundamento? No, porque ya está puesto. Ya está puesto. Entonces, en ese sentido, no hubieron sino 12 apóstoles más Pablo. Pero en el sentido de lo que es iglesia, la iglesia tiene un ministerio apostólico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros hemos sido enviados por el Señor para predicar el evangelio. No en el sentido de colocar fundamentos, sino en el sentido de predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Entonces la iglesia tiene un ministerio apostólico. Y de una iglesia puede salir alguien a abrir una nueva obra. Entonces vamos a enviar a Julano de tal. Ese es un apóstol al nivel de iglesia, o lo que llamamos misioneros. Lo mismo los profetas. Ya los profetas fundacionales ya no están, pero sí hay profetas que edifican la iglesia, porque a veces la iglesia no se desarrolla totalmente. ¿Por qué? Porque le quitan una parte. No se puede hacer eso. No se puede hacer. Ahora, un pastor es el que cuida la grey del Señor. ¿Para qué? Porque pueden venir ¿qué? Lobos rapaces a matar las ovejas o a arrastrar las ovejas. Entonces, ¿para qué Dios coloca pastores en la iglesia? ¿Para qué?
para cuidar. ¿Está la imagen ahí? ¿Qué hace un pastor? Está pendiente, está mirando. ¿Y qué está mirando? Que no va a venir un lobo. ¿Qué hace un pastor espiritualmente? ¿Qué hace? Orar, mirar, cuidar, vigilar, que no vayan a entrar corrientes, que no vayan a entrar herejías, que los hermanos no vayan a tomar agua envenenada. ¿Sí? Si nomás uno ahí cuidando, se le escapa uno que otro y se le desvía. ¿Cómo era no cuidando? Entonces, un pastor ha sido puesto por Dios para cuidar. Entonces, el propósito de estos ministerios o estas dones ministeriales es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la iglesia desarrolle la obra de Cristo. Eso es lo que el Señor está haciendo a través del liderazgo de la iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros debemos prestarle atención a los mandamientos del Señor Jesús que fue dado por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos nuestra labor, vamos a recibir recompensa. Y aquí viene algo importante, hermano. Si yo hago mi labor conforme Dios me ha hablado, yo voy a recibir recompensa como pastor. Pero usted también puede recibir recompensa como creyente. O le hago la pregunta, ¿usted piensa llegar pelado allá? Si a uno le gusta tener sus cositas acá, ¿cómo será allá, hermano? Y para eso vamos a leer un texto que se encuentra en Primera Carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a mirar por qué es importante hacer la obra del Señor. 3, versículo 8. Dice, versículo 8. Primera carta a los Corintios 3, 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, no hay diferencia, ¿verdad? Aunque cada uno, ¿qué? ¿A dónde está la diferencia? La función, o sea, en esa función, dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a qué. ¿A cuánto les pagan por hacer nada? ¿Quién dice aquí yo gano sueldo? ¿Y a dónde trabaja? No, yo no trabajo, a mí me llega el sueldo. ¿Sabe que así es en el Señor? Mire, aquí nadie me está diciendo a mí, bueno, ¿qué está haciendo? Nadie me está diciendo, bueno, ¿qué pasó que no visitó? ¿Qué pasó que no oró? ¿Qué pasó que no está visitando? ¿Qué pasó que no llamó? ¿Qué pasó que no están sacando la enseñanza? ¿Qué pasó que...? Porque hay muchas cosas en la obra para hacer. Nadie me está diciendo eso. Pero yo, ¿por qué lo hago? Porque yo voy a ser recompensado conforme a mi labor. Primero porque Dios, Jesús está en mí. Amo al Señor. Y tercero, porque va a haber una recompensa. Y yo digo, yo no quiero llegar pelado allá, sin plata, por decirlo así. Porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, si usted no hace nada, como el del meme del Facebook, no va a recibir nada. Y yo le hago una pregunta, hermano, ¿qué es más importante, tener aquí o tener allá? ¿Por qué? Porque es eterno, hermano.
es eterno. Yo tengo una casita, ni un carro, pero yo no me voy a llevar eso. Y lo voy a disfrutar acá mientras el Señor nos dé vida. Y acá es temporal. Los años se pasan rápido, hermano. ¿Qué hace que éramos unos adolescentes y ya es que abuelos? El tiempo se pasa muy rápido. Pero allá, en la eternidad, no hay límite de tiempo. Entonces, yo centrarme es allá, en lo que voy a tener allá, porque es eterno. Hermano, no nos vamos a llevar ni 100 pesos, nada. Pero ¿qué si nos vamos a llevar? La labor que hagamos aquí para el Señor, la obra en el Señor. Mire lo que sigue diciendo el texto, para que no piense que yo estoy inventando. Dice el versículo 9, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores ¿de quién? De Dios. Y vosotros, o sea, los creyentes, sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido ¿qué? Me ha sido dada. ¿Quién es el que le da a uno esa gracia? Dios. Yo no elegí ser pastor, no. Esa gracia me la dio Dios. Yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿la qué? La obra. ¿Qué dice ahí? La obra de quién? De cada uno. No dice de la iglesia en comunidad, dice de cada uno individualmente. ¿Se hará qué? Se hará manifiesta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así que la obra de cada uno se hará manifiesta? ¿Va a salir a la luz? Tal vez yo no me di cuenta de lo que usted estaba haciendo, pero ¿quién sí se dio cuenta? Dios. Y Dios, por decirlo así, va anotando, va apuntando. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, mire lo que dice el texto. Dice, y el 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego, o sea, la santidad de Dios será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego ¿qué? La probará. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con esa obra que nosotros estamos haciendo? La va a probar. O sea, cuando usted va a probar una manilla para saber si es de oro o no, ¿qué hace usted? ¿A dónde la mete? En un ácido o en un fuego, y si eso es oro, permanece. Si no es oro, se deshace. Si la obra va a ser probada, ¿cómo será si no hacemos obra? Dios va a probar la obra. Ahora imagínese usted que nosotros no hagamos nada. Imagínese que la iglesia no funciona en nada. ¿Cómo será? Va a ser pues más terrible, ¿verdad? Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a hacer? Recibirá recompensa.
Ahora, si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a sufrir? Pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, ¿usted quiere conformarse solo con la salvación? Dice, y es posible que sea salvo, sí, por la pura gracia de Dios, por la santidad de Dios, no porque fue que usted hizo algo por eso. Va a ser salvo por la gracia del Señor, pero ¿qué va a pasar con la obra? Se va a deshacer. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a recibir ninguna recompensa de parte de Dios. Nada. Escasitamente salvo. Escasamente salvo. Si es que llega a ser salvo. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser real, ¿verdad? La fe tiene que ser verdadera. Entonces, ¿por qué no discipular a otros, hermano? ¿Por qué no comenzar a trabajar en la obra del Señor? Haga un discípulo. Hágase amigo de alguien que usted sabe que no tiene mucho bagaje en el cristianismo, en la palabra. Venga, le puedo enseñar, le puedo enseñar. ¿Cómo hace la hermana Rosita? ¿Dónde está la hermana Rosita? Allá. ¿Cómo hace esta hermana para hacer discípulos? Cuéntenos un poquito. Primero ora al Señor. Sí. Y luego lo llama, ¿cierto? Lo llama. Llame a alguien. Y usted se dice, este hermano está como flojito en el Señor. Voy a discipularlo. Él como que le hace falta conocimiento. Llámelo. Hermano, ¿a usted le gustaría aprender más? ¿Le gustaría que le enseñáramos? Y comience a trabajar con él. ¿Cómo se llama? ¿Dónde ir? Pegue una timbradita, una saludada y comienza a hacerle acompañamiento. Así de fácil. Así de sencillo. Y hágale seguimiento. Discipúlelo. Enséñele. Y a medida que él va creciendo, ya usted le puede hablar más fuertecito, más fuertecito. Y a medida que va aprendiendo más, pues aguanta más las palmadas. ¿Sí? Porque a un nuevo ni se le ocurra regañarlo. Ni se le ocurra. No le va a dar porque lo pierde. Pero esa es la labor que tenemos que hacer nosotros, la iglesia. Formar discípulos. ¿Está capacitando discípulos? ¿Está formando a otros? Es hora de hacerlo. Empiece a orar desde esta noche y dígale, Señor, dame un discípulo. Dame uno. Y comienza a enseñar todo lo que Dios le ha enseñado a usted. ¿Y sabe qué va a pasar? El que enseña aprende 2 veces. Si usted enseña, usted se va a dar cuenta cómo usted va a crecer. O sea, que le sirve para la persona y para usted mismo. ¿Sabe por qué yo estoy más o menos madurito? Por todo lo que vengo enseñando. Porque cuando yo enseño, el primero que aprendo soy yo. No sabe cuánto he crecido yo desde que comencé la obra en este lugar, hace 21 años. He crecido, si le contara. Porque cuando uno enseña, uno se edifica. Por eso el apóstol Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a esa estatura, a ese nivel, a esa estatura de un varón perfecto. Así de que
quiero animarlos a que discipulemos, hermano. Oremos. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos dejas ver, Señor, nuestra verdadera necesidad. Como iglesia, la necesidad que tenemos de crecer, de obedecer tus mandamientos, de hacer lo que tu palabra dice, de ser una iglesia saludable, una iglesia sana, una iglesia que entiende el propósito de Dios, que lo entendemos. Señor, ayúdanos, por favor. Que podamos hacer discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Llevar a las personas para que te sigan a ti. Enseñarles, formarlos. Y ser una iglesia que crece, una iglesia saludable, una iglesia sana. Tal vez podemos tener un grupo en casa donde enseñemos a personas que no te conocen y podamos prestar nuestra casa o la casa de un hermano, donde podamos poder compartir esa palabra. Señor, aquí estamos como iglesia, nos presentamos delante de ti para rogar, Señor, tu ayuda, tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si usted ha traído su ofrenda o diezmo y quiere participar de la ofrenda,